Recordamos a los hermanos que vamos a estar grabando. Por eso que grabamos en directo y grabamos aquí por la cámara. Y ahí, por si gusta ver la repetición, si algo no anotó, si algo no entendió, ahí tanto en Facebook como en YouTube se suben los videos y ahí quedan guardados. Los puede compartir con quien usted quiera, ¿vale? No hay ningún problema, solamente que le comentamos de una vez, hermano, no son enseñanzas de que Dios te va a hacer feliz, no son enseñanzas de que Dios quiere para ti una vida sin problemas y sin tristeza. No es ese tipo de enseñanza, hermano, es un tipo de enseñanza que va conforme a lo que es el texto bíblico, tratando de darle sentido a lo que es el texto bíblico, ¿ok? Entonces solamente es lo único que le comentamos, por si nos han comentado algunas personas que de repente los comparten y a algunas personas no les gusta, y bueno, en realidad no lo hacemos para que le guste a la gente, es la verdad. Predicamos porque Dios nos ha pedido que enseñemos su palabra de manera recta, y porque como Él nos llamó, hermano, y como Él es el que manda, pues entonces nosotros nos sujetamos a lo que Dios dice. ¿Ok? Entonces esa es la cuestión, hermano. Entonces nada más esa es la única salvedad, que si hay personas que nacieron o conocieron del Señor en iglesias en donde se te predicaba un mensaje para que tú salieras alentado de la iglesia, es decir, si tú venías triste, te vamos a predicar algo para que salgas aquí con ánimos, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo. Supongamos que estamos aquí en esa situación de ya ¿cuántos meses? Más de 6 meses, ¿no? Ya 7 meses, 8 meses con esto de la famosa pandemia. Y la economía, hermano, está por los suelos, ¿no? Es lo que se ve en todos lados. Ayer fui ahí a la carnicería porque teníamos que comer, ¿no? Fui a la carnicería y el carnicero, estuve como 5 o 7 minutos ahí, y todo el tiempo era queja tras queja tras queja, que todo está bien mal, que no hay dinero, que están mal las ventas. Y hermano, entendemos que así son las cosas, eso lo entendemos. En personas que no tienen a Cristo. Pero en el cristiano, hermano, esto no debería ser un problema, ¿ok? Y entonces, si tú llegas aquí un poquito deprimido porque pues la situación no está bien, ¿qué hacemos para que los hermanos se vayan fortalecidos? Mira, ¿te acuerdas de Job? Job perdió todo. Y entonces te predicamos un mensaje tomando a Job, pero no diciéndote lo que el texto dice, sino lo que estoy haciendo es, tomo la escritura para darte un mensaje que tú quieres oír, pero que está fuera de toda la verdad de Dios. Y entonces tú te vas de aquí bien fortalecido. Tú confía en el Señor porque tu tiempo de prueba está por finalizar. Sobre de ti vendrán todas las bendiciones del Señor, y así como Job le fue duplicado todo lo que le fue quitado, lo mismo será para ti. Y tú te vas a ir de aquí contento y tranquilo, hermano. Pero te va a pasar lo que le pasa a los adictos. Seguirás viniendo por una dosis cada 8 días para seguir caminando, hermano. Y el día que al pastor se le acaben los pasajes positivos, te volverá a predicar puro recalentado, ¿sale? Porque esto es así como sucede, hermano. Pero si tú predicas la palabra de Dios, Dios te dará la respuesta, aunque no sea la que tú estás esperando. Te explico. El Señor Jesús fue ahí en el Getsemaní. ¿Sí te acuerdas del Señor Jesús, va? Fue al Getsemaní, y estando ahí, dice que iba con 3 discípulos. Oren para que no entren en tentación, ¿no? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y él se mete a orar.
Y estando ahí, hermano, dice que su alma estaba tan angustiada que se postró y le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y hoy, hermano, vamos a ver dónde empieza el Señor Jesús a prepararse para enfrentar la cruz. Hoy nos toca la parte de Juan 12, del 27 al 34. Solamente son unos pocos versículos, hermano. Pero dentro de eso, hermano, vamos a encontrar que Jesús no le dio la vuelta a los problemas, o Jesús no le dio la vuelta a la voluntad de Dios, como muchos cristianos nos encanta hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguien ha leído Romanos 12:2? ¿No os conforméis? Sino para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta, ¿qué significa? ¿Que quiere lo mejor para mí? No. Lo que más anhela el Señor de los cielos es que ¿qué? Que nos parezcamos a Jesucristo. ¿En qué sentido? En la obediencia. Así como Jesucristo fue obediente, el Padre anhela que tú y yo seamos ¿qué? Obedientes. Eso es lo que más anhela el Señor. El Señor no le interesa cuánta Biblia sabemos tú y yo. Al Señor no le interesa que yo sepa desglosarte todos los textos bíblicos y explicarte cada texto y qué significa cada texto. Eso no le importa a Dios. ¿Ok? Eso solamente habla de qué? Pues de que he estudiado. Y es todo lo que significa esto. Al Señor no le importa cuántas horas pasas de rodillas o de pie o como te la pases orando. No le importa eso, si cuando te levantas no eres obediente a su palabra. No sirve de nada. Y el cristiano, hermano, está equivocado porque piensa: bueno, yo le echo ganas toda la semana y me porto bien. Bueno, ¿cómo andamos de perdón? ¿Cómo andamos de sujeción? Y ahí es donde ya, ¿ya viste? Todas las ganas que le eches no sirvieron para nada. Si tu corazón sigue siendo orgulloso y no se doblega delante del Señor. Por eso, hermano, fíjese bien. ¿Qué es lo más importante, hermano, en cuanto a la fe cristiana? De todas las verdades que existen en Dios, ¿cuál es la central? Es decir, ¿qué le da sentido a la fe cristiana? Tú ya deberías saber eso, ¿eh? Eso. Pero no solamente la muerte y resurrección, sino ¿para qué estamos aquí? ¿No? Ese es el tema central de la Biblia. Lo más importante que un cristiano debe saber es que Jesucristo vino en carne, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, murió en una cruz y al tercer día ¿qué? Resucitó. Eso es lo más importante en cuanto a la fe cristiana. Fuera de eso, hermano, no tiene sentido. De todas las verdades de la fe cristiana, la muerte de Jesucristo junto con su resurrección es la más preciosa. Si Él no hubiera muerto, no habría sustituto por el pecado. Si no hubiera sustituto, no habría oferta de salvación. Si no hubiera salvación, no habría esperanza. Y si no hubiera esperanza, el único futuro, hermano, para todos los que estamos aquí, sería el infierno. Si nadie me perdona mis pecados. ¿Ok? Bueno. ¿Qué dice Apocalipsis 3:8? Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. No, perdón, me equivoqué. 13:8, 13, no 3:8. Sí, dije, no sé, no. No es el mensaje de las iglesias. 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
El contexto, hermano, si usted quiere ir conmigo tantito al contexto, el 12, el 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora sí, está hablando de la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo está su hermano? Porque las personas piensan, no, Jesús murió cuando tenía 33 años y eso fue hace como 2000 y fracción de años atrás. Ahí dice, hermano, que fue inmolado desde el principio, ¿qué? Jesucristo iba a morir sí o sí. Porque eso fue el plan de Dios desde siempre. No creas que a Dios lo sorprendió la rebelión de Satanás. No te parezca que Dios se descuidó y ¿cómo me salió malo? No. Ya se sabía que Satanás iba a rebelar. Ya se sabía que el hombre iba a desobedecer a Dios. Por eso, desde antes de la fundación del mundo ya había un plan de redención. Y ese plan, dice, es que Jesucristo debía morir. Nadie más podía hacerlo. ¿Ok? El Antiguo Testamento, le he explicado, solamente era una sombra de lo que iba a ser. Y por eso sacrificios no terminaban con el pecado. Se requería uno, sin tacha, sin mancha, sin pecado, una vida perfecta. Y solamente la podía, ¿qué? Ofrecer Jesucristo. Primero, porque viene de un linaje divino. Segundo, ¿por qué? Porque Él fue el único que no cometió pecado. Por eso, hermano, es que usted y yo deberíamos, ¿qué? Ser más cuidadosos con nuestras conductas. Los seres humanos, los cristianos, vivimos como si nunca le fuéramos a entregar cuentas a Dios. Tenemos una arrogancia, tenemos una forma de comportarnos, hermano. Esta semana, hermano, me enteré de algo que a mi respecto no debiera ser así. Me enteré que una persona que se supone que es cristiana, es esposa de pastor, fue y ofendió a alguien y le habló con groserías. ¿Usted cree que eso está bien, eso en la conducta de un cristiano? Estoy hablando de un cristiano. ¿Usted cree que usted se oye bonito cuando usted de su boca salen injurias, salen groserías? ¿Usted cree que eso es correcto delante del Señor? Bueno, imagínese cómo se ve eso en la boca de alguien que dice que enseña la palabra de Dios. Esto no es una tribuna, hermano, de Alcohólicos Anónimos para decir aquí lo que uno se le pegue la gana. Y la Biblia nos dice claramente, hermano, que entre los santos, que son los cristianos, esas palabras no deben usarse. Y mucho menos, hermano, ¿qué? Aprobarse. Si tú en tu casa te expresas así y no reprendes a los de tu casa, haces muy mal. Si tu padre, tu mamá, permites que tus hijos se expresen así en tu casa, ¿sabes qué? Tú no eres cristiano o eres muy cobarde. Una de dos. Porque el cristiano, el que ama a Dios, hace respetar el lugar. Imagínate que aquí todos estuviéramos hablando albures y todos riéndonos y todos bien felices. Qué hermoso, ¿no? No, hermano, esas conductas no van con los cristianos. Eso te lo admito en alguien que se acaba de convertir, que todavía no entiende bien los caminos del Señor. Pero cualquiera que tenga más de 5 años, por favor, esa conducta no es aprobable. Es réproba delante del Señor. ¿Ok? Y debería darnos vergüenza que como cristianos estemos solapando ese tipo de conductas, hermano. Eso no se permite. Te vuelvo a repetir, si tú eres de esos, hermano, que donde nadie te ve usas ese tipo de lenguaje, tienes un serio problema con Dios. Serio problema con Dios, hermano. Porque entonces, ¿de qué santidad estamos hablando? Tenemos un tema más difícil, hermano, pero ese no lo puedo tocar aquí porque es un tema
de un matrimonio específicamente, no lo podemos tocar aquí. ¿Sale? Pero esas conductas, tengo que decírtelo, hermano, no son admitibles en los hijos de Dios. Dice, hermano, el texto, que Él fue inmolado desde el principio, hermano. De esa manera es que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Como Él ya sabía, hermano, que tú y yo no podemos, nos ofreció el único camino, no hay otro, el único, que es Jesucristo. ¿Ok? Para que nuestros pecados sean perdonados. Es el único camino. Para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Ok? Eso, hermano, solamente esa razón debiera bastar para decirle a Jesucristo: sí, Señor, las cosas van a ser como tú digas. Solamente esa razón, hermano, ¿eh? Pero vamos a ver aquí el día de hoy más razones que debemos usar. Ahora, quiero hacerte la aclaración, hermano. Supongamos que nuestra hermana Angélica tiene tres pequeñas, una adolescente y dos niñas. Imagínate que yo voy y golpeo a su hija, la más chiquita, y eso puede provocar furia en ella, ¿cierto? El hecho de que yo haya hecho eso con su hija, que no está bien, ¿vale? No significa que ella tiene sustento para comportarse también de una manera que no es correcta. Porque ¿para qué nos sirve la Biblia, hermano? Pregunta. Jesús fue muy claro. Y lo empezaron, hermano, solamente porque un hombre llamado Caifás le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Yo soy. Y que se rasga las vestiduras. Blasfemia, no necesitamos más. Y que lo empiezan a golpear al Señor. Lo empezaron a insultar. Pregunta, hermano, ¿en qué parte del texto bíblico dice que Jesús agarró y dijo: bueno, ya estuvo, ¿no? Ya, basta, estoy harto? ¿En qué parte del texto bíblico, hermano? Dígame usted. El texto dice que como cordero fue llevado, ¿qué? Que no abrió su boca, que no amenazó, que no insultó, que cuando estaba en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si yo agarrara e hiciera algo muy reprobable como golpear a un infante, ¿cuál debería ser la respuesta entonces de esa persona? Sí, proteger a su pequeña. La proteges, ¿sí? Que Dios sea el que trate contigo. Nosotros te perdonamos. Esa debe ser la actitud cristiana, hermano. Pero esa no es la actitud cristiana. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirle, hermano, nuestra vida no está llena de Dios. Por eso, hermano, pasa lo que pasa. Te explico. En casa somos 4 personas: servidor, mi esposa y estos 2 pequeños. Bueno, ya ni tan pequeños. Bromeamos, hacemos un montón de cosas, pero cuando los límites empiezan a exceder, estos 2 pequeños saben que la autoridad que manda en casa es papá y mamá. ¿Sale? Ellos lo saben. Que si se salen de los límites que marca Dios conforme a la conducta de los hijos de un matrimonio que preside una iglesia, ellos tienen problemas. Primero con Dios y después con un servidor. Si ellos rebasan los límites en cuanto a conducta, si empiezan a declinar en cuanto a su aprovechamiento escolar, si dejan de hacer sus obligaciones, aquí no pueden estar. ¿Por qué? Porque no es digno que alguien que en lo privado no se sabe comportar esté en público.
Ellos no pueden estar ministrando porque ellos saben que deben honrar primeramente a Dios y después a sus padres. ¿Vale? Así es esto. Cuando ella quiere abusar de él o cuando él quiere abusar de ella, estoy refiriendo porque entre hermanos siempre hay pleitos, entonces entra papá o entra mamá, porque a veces no está el papá, ¿no? Y se corrige el asunto. Usted se disculpa, usted también, y todos en paz. Pero hermano, nuestra vida gira en derredor de esto. Desde que eran así de pequeñitos, mi esposa los empezó a instruir en los caminos del Señor. Siempre han estado en la iglesia, siempre, desde que estaban en el vientre. Siempre han estado en la iglesia. Siempre nos hemos sentado con ellos y hemos tenido estudios con nuestros hijos de los libros de la Biblia. Y cuando surgen situaciones difíciles, entonces, a ver, vamos a sentarnos y ¿qué dice Dios? Si en tu hogar, hermano, esto no significa nada, no preguntes por qué pasa lo que pasa en tu hogar. Si este no es la regla de vida para tu casa, no preguntes por qué las situaciones están como están en tu casa. Esto es la norma de conducta. Yo ya tengo hijos jóvenes, pastor. Ah, muy bien. ¿Tus hijos conocen la Biblia? ¿Se las predicas? ¿Se las has enseñado? ¿Los guías? Porque si no es así, hermano, hermana, no funciona. Te explico, hermano. Apocalipsis 13:8 nos dice lo más importante en la fe cristiana. Se centra en la persona de Jesucristo, muerte, sepultura y resurrección. Hoy vamos a ver, hermano, cómo Jesús empieza a enfrentar la cruz. Zacarías 12:10, ¿qué dice? 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el unigénito. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. ¿De quién está hablando ahí el texto bíblico? De Cristo. Zacarías 13:1, ¿qué dice? En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la injusticia. Bueno, estos dos textos, hermanos, son del Antiguo Testamento. Se supone que ¿quién? Que los judíos conocían las Escrituras, ¿cierto? Fariseos, escribas y todos ellos. ¿Y por qué no se dieron cuenta que era Jesús de quien hablaba esto? Ahí dice claramente que el Mesías tenía que morir. En el 12 lo vimos. Y aquí dice que el resultado de la muerte del Mesías, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. La gracia del Señor. Pero al igual que los cristianos del día de hoy, hermano, no entendieron. No hemos entendido los cristianos de hoy, hermano, que la gracia del Señor significa que así como Dios te perdonó a ti, que así como Dios me perdonó a mí, tú debes de perdonar a los demás exactamente igual. Que todo lo que hagan contra ti, tú debes perdonarlo. Éramos enemigos de Dios, merecíamos la muerte. Pero Dios dijo, si crees en el sacrificio del Cordero y guías tu vida a través de los estatutos que hay aquí, tú y yo estamos en paz. Bueno, ¿hay problemas en casa, hermano? Yo creo que todos tenemos problemas en casa.
Vamos tomando la Biblia y vámonos entonces ciñendo todos a la Biblia. Porque déjame te explico. Es bien padre ser la autoridad, ¿tampoco no? Yo soy tu papá, soy el pastor, así es que cállese. No, a ver, espérame tantito. ¿Tú eres el pastor? Tú le das ejemplo a tus hijos de conducta, de fe, de amor, de perseverancia, de compromiso con Dios. ¿Eres tú el ejemplo de tus hijos? Porque si no tienes un problema. Tienes un problema. El primer problema que tenemos los varones, ¿sabes cuál es el primer problema que tenemos los varones? Es que no estamos sujetos a Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo, Jesús, ¿cabeza de quién? Del varón. Y a veces el que menos tiene compromiso con Jesucristo es el varón. Es el que menos ejemplo da. Y ahí todo ya empezó mal. Porque entonces, el varón, cabeza de la mujer. Y ahí es donde ya no funciona. Porque la mujer no quiere estar sujeta a su esposo. No importa que lo diga la Biblia. Yo soy una mujer que ama a Dios con todo su corazón. Sujétese a su marido. Oh, yo amo a Jesucristo. Sujétese a su marido, pero yo sigo amando a Jesús. Que se sujete primero a su marido y después entonces llame a Jesucristo todo lo que quiera. Porque si no, su amor es falso. Y entonces los hijos ven que la mamá no se sujeta al esposo, nosotros tampoco. ¿No? ¿Cuál es el argumento? A ver, papá, ¿tú estás bien con Dios? Entonces primero tú arreglas. Y esta palabra, hermano, no es para que tú le digas los defectos a los demás. No, tú estás mal, ¿eh? Muy mal. No, tú estás peor. Bueno, de ti ni hablamos. ¿Y qué dice de ti, hermano? Hermana, ¿qué dice de ti esta palabra? Lo que dice en esta palabra, ¿de verdad a ti no te afecta en nada? ¿Tú estás blanco como la nieve? Porque entonces Dios es mentiroso. Él dice que no hay justo ni uno solo. Y luego, hermano, yo tengo que ir aquí y ver si mi vida está acorde con lo que Cristo dice. Porque el fruto de la carne es enemistad, pleitos, iras, contiendas, no sé qué tanto, no me lo sé. ¿Okay? Más el fruto del Espíritu, amor. A ver, ¿quién empezó por la paz, hermano? Espérese tanto. ¿Quiere paz o quiere más? No sé. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Bondad, fe, templanza. Ok, es lo mismo que dominio propio. Ahí está. El fruto del Espíritu dice: quien hace estas cosas, ¿qué? No tropieza. Si tu vida está llena de amor, hermano, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, ¿no? Si está llena de amor, hermano, te van a hacer lo que sea, y tú, como Cristo. Señor, mi interés es estar bien contigo, ¿no? Si está llena de paz, que va a quebrar el banco y ya no va a haber empleo en este país. Señor, ¿qué viene? Pero tú vas al Señor. Pero si empiezas a leer aquí, fíjate que había unas personas que se creían justas a su propio concepto, y entonces Jesús los confronta y le dice: hipócritas, laven no solamente lo de fuera, o sea, no nada más te bañes el domingo para venir aquí, hermano. Desde el sábado prepara tu corazón para que nada afecte aquí dentro tu comunión con Dios, y después que salgas el domingo, síguete conservando así hasta el próximo sábado, y entonces no tendrás problemas. Yo sé, hermano, que no es algo sencillo, pero si no es sencillo teniendo la Biblia, imagínate si no la abres en toda la semana.
si no oras en toda la semana, si tu conducta está dirigida por lo que ves en la tele, por lo que escuchas. No funciona, hermano. O sea, Dios es real, la palabra de Dios transforma los corazones y las mentes, claro que sí, pero ¿de qué llenas más tu vida toda la semana? Lo que los cristianos de hoy no acaban de entender es que la encarnación de Jesús no es un fin en sí, sino un medio para el fin. Es decir, Jesús no vino principalmente a darnos ejemplo. Por eso te decía cuando estaba dando el ejemplo del papá, no te creas que nada más es dar ejemplo, hermano, no. Jesús no vino principalmente a darnos ejemplo, ni a enseñarnos, ni a adoctrinarnos. Él vino a morir por nosotros. El fin que se logró con la encarnación es la redención de los perdidos por medio de la muerte del Señor en la cruz. No basta, hermano, con que el papá sea el ejemplo. No basta con que el papá ¿qué? Cumpla con todo lo que tiene que cumplir. Si usted ha leído bien el texto, hermano, dice que el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese. Es decir, muera a sí mismo. Otra de las cosas que dice la Escritura, hermano, en cuanto al marido, es que así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia, hermano? Dando su vida por ella. Bueno, en ese rubro los esposos estamos tacha. Ni siquiera queremos dar ni un vaso de café, hermano. Deje usted la vida. Y la cuida, y la sustenta, y la limpia, ¿no? Eres esto, eres lo otro, no sé por qué me casé con... Uy, wow, la cuida, la sustenta, la limpia, no, sin arrugas, sin mancha, ¿no? Y la pobre mujer está toda amargada, ¿no? Porque... Y entonces pues no me sujeto. Y entonces, hermano, ambos están en rebeldía. Y ya el asunto no está bien ahí. Porque primero tenemos que reconciliarnos con Cristo. ¿A través de qué? De la obediencia. Así, hermano, si cada uno de nosotros tomáramos nuestro papel, si el esposo dejara de estar exigiendo que la esposa y los hijos se comporten como debe de ser, y él tomara su papel, o tomáramos nuestro papel, de caminar obedeciendo a Cristo, hermano, sería mucho más sencillo. Porque usted no crea que el Señor se va a quedar así con los brazos cruzados, ¿no? Mientras la esposa y los hijos andan de rebeldes, ¿no? El Señor trabajará en ellos. Y entonces, de repente un día, el Señor, el Espíritu del Señor hará la obra en la esposa y dirá, ciertamente, como Proverbios dice, la mujer necia, ¿qué? Derriba su casa. La mujer sabia, ¿qué? La edifica. Mas la necia, imagínese. Una mujer que cree que rebelándose al esposo va a agradar a Dios. No hay. Y entonces ya cuando tanto el esposo como la esposa, ¿sabes por qué estos muchachos no se pueden zafar de nuestra autoridad? Porque si su mamá dice algo, eso se hace. Me refiero, no tienen que venir conmigo. Oye, ¿tú me das permiso? ¿Qué dijo tu mamá? Que no. Entonces no. Así. Porque ¿sabes cuál es el problema? Mamá dice que no, pero papá dice que sí. Papá dice que sí, pero mamá dice que no. Y entonces los hijos son bien hábiles. Mira, hay que dividirlos. Divide y vencerás. ¿No es la máxima? No, si los hijos son habilidosos, hermano. ¿Saben a quién? ¿No? El papá es el del dinero, hay que hacerle la barba al papá.
Cuando se enoje, vamos a refugiarnos con mamá. Y luego entonces se contrapuntean y ya logramos el objetivo. Satanás está feliz. Por eso los padres, cuando cualquiera de ellos va, ¿qué dijo tu papá o qué dijo tu mamá? Eso se hace. Y es más difícil cuando los dos están de acuerdo. Entonces salen, ¿no?, los filisteos contra... y estamos así de pie firmes y querían algo. No, nomás veníamos a ver cómo estaban. Y se van. Porque esto es así, hermano, así es como funciona en Dios. Tú ve con el Padre y pídele que te deje hacer algo, que por ejemplo, dile que te deje robar al Padre. Y te va a decir que no. Ve con el Hijo a ver si Jesucristo te deja robar. Bueno, ve con el Espíritu Santo. Los tres te dicen no. Te digo, hermano, hace falta más sabiduría. Palabra de Dios, hermano, para toda la vida. ¿Qué dice primero a los Corintios 15:3? Y alguien más busque Romanos 5:8 al 10. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que enseñaba Pablo? ¿Qué es lo que se debe enseñar en la iglesia, hermano? Sobre Jesucristo. ¿Por qué estamos tocando un tema que es trascendental para todas las familias, hermano? Porque vamos a ver cómo Jesucristo enfrentó lo que ya sabía que tenía que enfrentar. ¿Cuántos de los papás, cuando no éramos cristianos, hermano, desconocíamos la voluntad de Dios? Que eso quede claro, ¿ok? Pero una vez que nos convertimos en cristianos y empezamos a recibir enseñanza o empezamos a investigar, ¿cuántos sabemos lo que tiene que hacer el papá y la mamá? Y entonces, ¿por qué no queremos enfrentar las cosas como son? Te explico. Hay padres que ya conocieron del Señor ya grandes, ¿sale? A lo mejor sus hijos ya tenían más de 10, 15 años. Y entonces, como ya es difícil convivir con adolescentes y jóvenes, pues le damos la espalda a los problemas. Mejor pues hay que Dios lo arregle. Es tu responsabilidad. Papá, mamá que estás aquí, es tu responsabilidad. Eso no le pertenece a Dios. Si tus hijos ya están casados, ya no es asunto tuyo. Te aviso. Ahí sí ya no. Si tus hijos son solteros, es asunto tuyo. Tú eres el responsable de esas vidas. Nada de que hay que Dios los arregle. No. Lo que pasa es que ese es un trabajo espiritual, hermano. Y eso es lo que a las personas no nos gusta hacer, el trabajo espiritual. Porque implica que pues dejar de hacer lo que me gusta. Como por ejemplo, estar dormido, ¿no? Estarme divirtiendo y haciendo lo que a mí se me pega la gana. Ir a donde yo quiero. Implica que tengo que orar, que tengo que prepararme. Implica que tengo que involucrarme en la vida de unos hijos que a lo mejor en este momento no quieran nada conmigo porque están muy resentidos. Eso es lo que implica trabajar con tus hijos. Pero si perseveras en eso, verás la gloria de Dios. Si no, no, hermano. Romanos 5:8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida. Salud. ¿Te das cuenta? Entonces, hermano, aquí está tanto lo que se logró, lo que hay que predicar y lo que nos espera. Siempre y cuando, hermano, caminemos en obediencia. Bueno, dijimos que cuando Jesucristo estaba frente a la cruz, ¿sale? En este pasaje, hermano, del 27 al 34, veremos que hay por lo menos cuatro
conceptos que son muy claros: la angustia de Jesús, la respuesta del Padre, la anticipación de la victoria y el abandono del pueblo. Versículos 27 y 28. Vamos a ir leyendo el texto, hermanos. Se lo leo de una vez y después ya lo desglosamos, ¿ok? Dice así: ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo: la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. La multitud respondió: según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan los textos de Zacarías? ¿No entendieron? Ellos deberían haber conocido los textos del Antiguo Testamento, de que el Mesías tenía que morir. Y cuando Jesús les dice: ha llegado el momento de que tengo que morir, como dice la Escritura, entonces, pues no que el Mesías va a vivir para siempre. ¿No entendieron? Fíjese bien. La angustia de Jesús, versículos 27 y 28. Sabiendo que su muerte era parte central del plan redentor de Dios, ¿qué dice? Bueno, ese se lo leo yo. Hebreos 12:2, pero le voy a leer esta versión, la traducción en lenguaje actual. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué traduce Reina Valera en ese versículo nada más, en Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando al oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que entonces con gozo fue a la cruz, soportando el oprobio o la vergüenza que dice aquí. ¿Ok? Ahora, estos versículos nos muestran las dos caras de la moneda, gozo y oprobio. Es decir, el oprobio significaba experimentar la ira de Dios y su separación con el Padre. Acuérdese, Dios no tiene convivencia con el pecado. La razón de la angustia de Jesús es que Él siempre, desde antes de la fundación del mundo, siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han sido uno, o siempre estuvieron unidos. Pero en ese momento, por causa del pecado, iba a haber una separación entre el Padre y el Hijo. Esa era la angustia de Jesús, no la cruz, no lo que iba a padecer, Él ya lo sabía. Entonces, hermano, lo que necesitamos entender es esto. Solamente esa separación fue lo que provocó que el alma de Cristo se turbara. ¿Qué dice Hebreos 5:7? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y Cristo, en los días de su carne, cuando estuvo en cuerpo humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, no mi voluntad sino la tuya. A mí, hermano, me sorprende cómo nosotros los cristianos somos más que Cristo. Hay un problema en casa y no te doblegas. Te voy a poner el ejemplo de los esposos. Digo, me contaron, no creo que me haya pasado a mí.
Se enojan el esposo y la esposa, ¿no? Porque ya ves que los pleitos de los esposos son por cosas bien importantes, ¿no? Es que Donald Trump dijo que ya no quiere a los mexicanos. Sí, es que es pésimo ese presidente. Oye, pero así no debe hablar un pastor. ¿Qué? ¿Me vas a decir cómo? Por eso son los pleitos, cosas bien importantes, ¿no? Te encargué que me plancharas mi camisa. Ay, se me olvidó. Sí, claro. Ni para eso, ni para una camisa. La esposa está cocinando, el esposo anda afuera. Te encargo 1 kilo de huevo. Llegas a la casa, se te olvida el kilo de huevo. Niños, ni modo, su papá es tontito, se le olvidó el huevo. Por eso son los pleitos. Llega la noche, yo de mi lado y tú del tuyo, ¿no? Y lo más pegado a la orilla de la cama. Y el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, fue y clamó al Padre. Y tú y yo somos más que Jesucristo. No nos doblegamos, hermano. No deberíamos ir y clamar al Padre: perdóname, Señor, porque no sé cómo tratar a mi esposa. Perdóname, Señor, por no ser esa esposa que mi esposo necesita. Que tú en tu palabra me has dicho cómo debo ser, pero que yo en mi rebeldía no quiero obedecer. Que tú en tu palabra, Señor, me has dicho cómo tú debes amar, cómo has amado a la iglesia y cómo la amas, y yo simplemente no quiero. Los hijos no se salvan, Perdónanos, Señor, porque no honramos a nuestros padres como tu palabra lo dice. Porque pensamos que nuestra juventud nos durará toda la vida y entonces no nos importa que un día vamos a estar delante de tu presencia. Pero Jesucristo fue y rogó al Padre. Algo no anda bien. O Jesús está mal o era muy débil, o resulta que los que estamos mal somos nosotros y que no hemos obedecido y ni siquiera somos capaces de agachar nuestro rostro y decir: Señor, de verdad, nuestra vida no es lo que debería ser. Por eso le dije, hermano, si usted quiere mensaje de motivación, vaya y pégase al mofle de una de las camionetas de los hermanos y motívese todo lo que quiera, porque aquí no va a encontrar mensajes de positivismo, hermano. Dese cuenta, hermano, cómo en unos pocos versículos el Señor nos desnuda el alma y nos dice: ¿cómo anda tu caminar conmigo? Ahora, vamos a ver la respuesta del Padre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Dice que entonces la gente dijo: un trueno, ¿no? Porque así somos los cristianos, ¿verdad? Está hablando el Señor así, confrontándonos, y un mosco. Tengo sed, voy al baño, ¿no? Hay quien está meditando así, ¿no? Y así, hermano, así pasa en todas las iglesias. En todas las iglesias está el Señor acá, llamada de celular, ¿no? Hay cosas más importantes que poner atención. Eso es lo que pasa, hermano. ¿Se acuerda cuando Saulo iba camino a Damasco? Dice que una voz del cielo, pero dice que los que iban con él, ¿qué? No la escucharon. Porque eso es lo que sucede, hermano, cuando el corazón está endurecido. No escuchas la voz de Dios, ni aunque te esté hablando al oído. El ser humano por naturaleza es rebelde. Nacimos con naturaleza caída, hermano. Otro día tocaremos ese tema. Pero a veces el ser humano dice: a ver,
¿En dónde dice específicamente la palabra de Dios lo que usted está diciendo? Porque quieren que diga aquí, deberás tratar a tu esposa de esta manera, deberás tratar a tu esposo así. Ustedes hijos de... Quieren que sea así específico, porque si no, entonces no es cierto. Esa es su verdad, no la mía, no la verdad de Dios. No. Cuando una persona está así, hermano, mira, haz lo que dijo Jesús, no eches tus perlas a los cerdos. No tiene sentido, hermano. Ahora, esta es la tercera vez, hermano, que la voz es audible. Esta es la tercera vez. Dime las otras dos. Exactamente. Tercera vez que el Padre habla. ¿Para qué? Para decir, Él es el que yo he elegido. Por tercera vez durante el ministerio terrenal de Cristo, la voz del Padre vino audiblemente del cielo. Jesús ya había glorificado al Padre por medio de su vida y su ministerio. ¿Ok? Ahora lo volvería a glorificar, pero ¿por medio de qué? De su muerte. Cumpliría con la misión encomendada por el Padre, pero también regresaría a la gloria celestial con el Padre. Las palabras, la voz fue para beneficio de ustedes, no mío, tienen que ver con el beneficio de los discípulos del Señor, para que ellos pudieran oír directamente que el Padre de verdad le respondía a Jesús. ¿Y cuál era la respuesta? Dentro de poco, hermano, les iba a ser quitado su maestro. Ya no iba a estar con ellos. Y era necesario que ellos escucharan que de verdad Él era el Mesías y que no importara, porque más tarde les explicaría, les conviene que yo me vaya, porque si no, no puede venir el Consolador. Y yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Enviaré uno que es en esencia exactamente igual como yo. Pero yo voy allá al Padre y ahí yo voy a preparar morada para ustedes y ahí yo voy a estar intercediendo por ustedes para que ustedes puedan soportar las tentaciones, para que puedan vivir la vida que a Dios le agrada. Y el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que yo ya les enseñé. Los va a conviccionar de verdad, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo, hermano, no te convicciona que la palabra de Dios es lo único que debe importarte en la vida, no significa nada entonces tu vida ni la mía. Yo puedo estarte aquí explicándolo todo esto los domingos, hermano, pero si yo no creo que esto es norma de vida, entonces yo voy a vivir como se me pegue la gana y no sirve de nada que yo te diga a ti lo que el texto bíblico dice o cuál es el significado de las palabras. No tendría ningún sentido. Tiene que ser el Espíritu Santo el que te conviccione que lo que dice aquí es verdad. ¿Qué le dice a los jóvenes la palabra del Señor en Eclesiastés? Alégrate en tu juventud. No, pero le dice que se alegre, ¿no? Pero primero le dice, acuérdate de tu Creador. Lo primero que le dice es, acuérdate. Luego le dice, está bien. ¿Te quieres divertir? Diviértete. Pero sabe que le vas a dar cuentas de todo lo que ya has hecho a Dios. Porque el joven del día de hoy, el joven cristiano del día de hoy, la iglesia no le significa nada. Ellos quieren diversión, ellos quieren alegría, ellos quieren fiesta, ellos quieren amigos, aunque sean tóxicos para su vida, ellos quieren amigos, ¿no? Quieren vivir su vida. Y ya cuando llegan por ahí de los 30, 40 años, todos amargados, ya todos más embarrados de mundo que nada. Ay, Señor, ayúdame. Pues yo te ayudo, pero ¿qué se supone que debería estar haciendo ahorita? Un joven que sale de la universidad. ¿A qué edad más o menos salen de la universidad? ¿22? ¿No? Ya. ¿Qué se supone que debería estar haciendo un joven de esa edad
en este momento. Es un país donde no hay empleo, eso ya lo sé, pero si tienes a Dios, lo consigues, ¿sí o no? Deberías estar buscando trabajo, ¿sí? Deberías estar sirviendo en una iglesia, porque eres cristiano, con tus dones, con tu juventud, con tu talento, ¿sale? En una iglesia siempre hay cosas que hacer en los ministerios, sobre todo en los de niños, adolescentes, jóvenes. ¿Podrías tú decirles los beneficios de obedecer a Dios desde la infancia? Esa niña que ves ahí a veces duda de la bondad y el poder de Dios. De todas las chicas que salieron de su generación, que eran amigas, la gran mayoría o no se quedó en su opción o se quedó pero en un turno que no querían. Bueno, a esta niña Dios le concedió el lugar donde quería quedarse y en el turno que quería quedarse, pero ella piensa que fue una casualidad, ¿no? Yo creo. Yo le he dicho hasta el cansancio, si tus pasos, si tu vida le agrada al Señor, el Señor te va a llevar hasta donde tú quieres llegar, ¿no? Porque tú deja de angustiarte. Mira, aquí tenemos un ejemplo. Tendría como 12 cuando salió como 15, ¿no? Cuando saliste de la secu. Te lo hubiera visto, yo la vi, no me lo contaron. Unos lagrimones, hermano. ¿Qué pasó, hija? Es que ya no voy a estudiar. Ya mis papás me dijeron que ya terminó la carrera, hermano. Pero Dios no tiene poder, ¿ah? Dios no está involucrado en la vida de las personas. Pero yo creo que Dios le fue mostrando cuál era lo correcto al ordenar su vida, ¿no? Y ahorita podría estar allá, no sé, a lo mejor en el poli, en algún, echando porras, ¿no? Luego te digo por qué. Pero entendió que esa no era la manera. Le sirve al Señor, atiende un pequeño negocito que ya tiene, donde más o menos ahí va sorteando las vicisitudes de la vida, se sigue preparando y está en eso. ¿Me explico? Qué vida tan aburrida, en serio. Deberías estarte reventando en las discos, metiéndote drogas y alcohol y todas esas cosas. No, hermano, porque esto es lo que el día de mañana traerá recompensa a la vida de ella. Eso es lo que Dios va a bendecir. ¿Me explico? Y si ella entiende que siempre debe honrar a sus padres, siempre. Todo joven soltero que trabaje debe contribuir a su casa con lo que sea. Gano tanto, primero lo del Señor, después eso es para usted. Y de lo que quede, hermano, no es para ti. Debes de pensar que no siempre vas a ser joven. ¿Sabes lo que no tienen los jóvenes de hoy? No tienen el hábito del ahorro, ¿no? Y entonces el día que te quieras casar, jóvenes varones, ¿no? Es que estoy bien enamorado. ¿Y qué tienes? Pues nada, pero estoy bien enamorado, ¿no? Y entonces después llegan, ya te la traje aquí, ahí se las dejo, ¿no? O a la casa de él o a la casa de ella. Y Dios dice que no es así. Toma en cuenta a tu Creador y pregúntale cuál debe ser tu conducta los primeros años de tu vida, los primeros 30 años de tu vida. Dile a Dios cuál debe ser tu conducta como joven, para que cuando 30 y tantos, por lo menos tengas que ofrecer, ¿no? Por lo menos haya algo, alguna base, hermano.
Pero vuelvo a repetirte, hermano, ¿por qué Jesús era muy amado? Porque fue obediente. Eso es lo principal, hermano. Obedece a Dios, cualquiera que sea tu edad, cualquiera que sea tu edad, empieza a obedecer a Dios y luego platicamos. Y vas a ver cómo el Señor va a corregir muchas cosas. Ahora, esto, hermano, no quiero que lo vayas a comprar como si te estuviera yo vendiendo la felicidad. No, espérame. A veces el que tú rectifiques tu vida para con Dios te va a traer muchos problemas, te va a traer mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque va a empezar a oponerse a todo lo que a ti te gusta. Mira, a mí me encantaría, hermano, ahorita estar en una iglesia así enorme, como de unos 10,000, ¿no? Con un púlpito así padrísimo y transmitiendo por televisión. A mí me encantaría eso. Y Dios dijo, no, ahí, donde te conozca. Si quieres, ¿no? Porque puedes dejar este púlpito, no te preocupes, yo levanto otro. Porque Dios nos conoce, sabe el orgullo que traemos en el corazón, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener una cuenta de banco con unos 2, 3 millones de pesos para que no te tuvieras que estar preocupando por nada en lo económico? Y Dios te dice, no, vas a depender de mí todos los días de tu vida. Pues te dije, hermano, no vais a pensar que estoy dando un pasaporte a la felicidad, ¿eh? Si te vuelves obediente, a veces la obediencia, hermano, te va a costar. ¿Qué? Tu orgullo. Y ahí se queda. Y lo hace bien. Y si no, no entra. Porque en aquel día, Señor, yo prediqué, no te conozco. Porque predicabas, pero dentro de tu corazón no había satisfacción, no había gozo, no lo querías hacer. No, si también eso cuenta, hermano, la intención del corazón, ¿sale? Estábamos en donde entonces dijimos que esa es la respuesta para que los discípulos dijeran, ¿sabes qué? Hay seguridad en Él. Vamos terminando. La anticipación de la victoria, versículos 31 y 33. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, salud, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. Cuando Jesús anticipaba el triunfo en la cruz, se alegraba en 3 victorias que alcanzaría con ello. La muerte de Cristo traería el juicio de este mundo, el sistema maligno y satánico y todos los que son parte de él, quienes están en rebelión con Dios. También su muerte traería juicio sobre Satanás, quien perdió su autoridad e influencia. En otras palabras, Cristo lo derrotó en la cruz. Y tercero, atrajo a aquellos que confiaron y confiarían en Él. O sea, lo que Jesús lograba ver, hermano, que tú y yo no alcanzamos a ver, cuando tú y yo nos convertimos al Señor, hermano, teníamos vidas, ¿qué? Desastrosas. Bueno, no sé tú, yo sí, ¿ok? No había esperanza, todo era tristeza, todo era angustia, hermano. Yo te lo he contado muchas veces. Mi condición física y espiritual era de alguien perdido. Llega Cristo a mi vida, ¿ok? Y entonces de repente te empiezan a poner los límites que nunca tuviste. Cuando tú vives sin Cristo, ¿qué límites hay en la moral? Más que los que te hayan enseñado en casa, ¿no? Por ejemplo, todo papá decente te diría, hijo, no es bueno robar. Mi mamá me lo dijo muchas veces, ¿no? No es bueno robar, pero si robas me das la mitad, ¿no es cierto? No es cierto. Siempre me dijo, pórtate bien. Pero ¿tú crees que a mí me importó? Yo cuando me metí a las casas ya en mis últimos años de actividad alcohólica, yo buscaba ver qué me robaba de cualquier casa, aunque fueran de mis amigos, que estaba mal puesto por ahí, porque al rato hay que seguir la fiesta. Pero me enseñaron a no robar. Pero yo no, ¿por qué? Está mal puesto, ¿no? Yo era de los que pensaba, el que no tranza no avanza. El gobierno roba, yo también. Todos roban, yo también tengo derecho.
¿Cuáles son los límites de la moral de los que están asaltando ahorita en las combis, hermano? ¿Los has visto por televisión? Y no le das algo y te dan un plomazo. Dime cuál es el límite de moral. No hay. Porque así viven los que no conocen a Cristo. Esa persona que el día de hoy anda asaltando en una combi, ¿puede ser alcanzada por Cristo, sí o no? Claro que sí. Y entonces el Espíritu Santo viene y hace la obra en su vida, y entonces el Espíritu Santo le empieza a decir: ahora ya no puedes subirte a robar, ya no puedes estar matando gente, ahora vas a trabajar. Para alguien que le gusta la vagancia, hermano, eso es algo muy, muy difícil. Cuando yo no conocía de Cristo, hermano, me encantaba el cigarro. No tenía yo para comer, pero para mi cajetilla de cigarros sí tenía. ¿Vale? Y me la terminaba. Cuando conocí de Cristo, entendí perfectamente, eso no lo hace un hijo de Dios. ¿Y fue difícil? No, hermano, porque eso lo hizo Dios. Y empecé a quitar muchas cosas que me gustaban, como por ejemplo, ir a perder el tiempo. ¿En qué? Yo era de los que jugaba fútbol, hermano. Yo era de esos. Y entendí que si eres cristiano, tu vida ya no es tuya. Tú ya no puedes. Ya tuviste una edad para eso. Ahora estabas en Cristo, ahora le ibas a servir a Cristo. Y se necesitaba tu presencia en la iglesia, ya sea limpiando, ya sea ensayando, ya sea haciendo una u otra cosa. Y sacrificamos el fútbol, cero fútbol. Ya no te podías ir con tus amigotes, porque ya no eras dueño de tu vida. Ahora Cristo es el dueño de tu vida y tú le sirves a Cristo. No te mandas solo, no te mandas sola. Eso es lo que significa, hermano, tener límites. ¿A cuántos de nosotros nos encantaba andar de ojo alegre, aunque ya fuéramos casados? ¿No? Y pasaba una muchacha y la volteabas a ver, y pasaba otra y la volteabas a ver, y querías. Y entonces la Biblia dice que cualquiera que codicia a una mujer ya cometió adulterio con ella. Y entonces dices: ah, no, entonces ya no puedo ver a nadie. Así nomás mi esposa y yo. ¿Pero qué? La mirada es libre. Te digo, la gente es rebelde por naturaleza, ¿no? Dios dice que solo una, ¿no? Dios dice: no mentirás o no darás falso testimonio, que es lo mismo, ¿sale? Porque la gente piensa: yo no doy falso testimonio, pero mientes. No, pero no es lo mismo. Claro que es lo mismo. ¿Qué es dar falso testimonio? ¿No? Una mentirita blanca. No mentirás, tú sí sea sí, tú no sea no. Punto. Bueno, lo que más hay en las iglesias son mentirosos. Le dijimos a Dios: yo haré tu voluntad. ¿En serio? Las iglesias están llenas de mentirosos. ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? Tengo una pregunta, hermano. Dime esta semana, ¿con cuántas personas las estás discipulando? No compartiendo, ¿eh? No, nada de que iba pasando y vi una persona y le compartí. No. Discipulando. Que inviertas tu tiempo en esa vida. Que tú le digas: mira, así es como a Cristo le agrada. Esto dice su palabra, esto es así, esto es así, esto es así. ¿A cuántos tú estás discipulando? ¿Te das cuenta, hermano, cómo son una bola de mentirosos todos nosotros? Porque ¿qué dice la Escritura? Id y haced discípulos. No tenemos discípulos. Te voy a contar mi testimonio. Yo era alcohólico y drogadicto. ¿Y eso de qué le sirve? Ven, ¿tienes necesidad? Yo te la suplo.
Porque no creo lo que dice la Biblia, es más bienaventurado dar que recibir. Por eso, lo mío es mío. Señor, dame, por favor. Tú sabes que tengo necesidad. Tú sabes que le quiero compartir, pero no me alcanza, Señor. Y ya que el Señor te da, dame más, Señor, porque si le doy este poquito que me diste. Te digo, hermano, el problema está fuerte. ¿Vale? Por último, el abandono de la gente. Incapaz de aceptar la verdad de que el Mesías iba a morir, según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre? Como pasa con todo incrédulo y duro de corazón, al no poder aceptar lo evidente, se termina por hacer mofa de lo que no nos gusta. No podían reconciliar la predicción de Jesús sobre su muerte con la creencia en que el Mesías iba a ser un conquistador triunfante. Resistiendo toda la tentación de dejar a un lado la agonía de la cruz, Jesús completó la misión para la cual vino al mundo: morir para Dios. Así lo hizo de varias formas. Bueno, te tengo una gran noticia, hermano. Lo mismo que hizo Jesús, lo mismo tenemos que hacer tú y yo: morir para Dios. Ya no mi voluntad, Señor, tu voluntad. Ya no es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece bien. ¿Me explico? No es lo que tu concepto aquí en tu mente registra de la Biblia. Entiende, si eso fuera, hermano, te explico cómo funciona esto. Si fueran conceptos, hagamos lo siguiente. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Primero dice, les escribo esto para que no pequen. Si yo le quito eso, hermano, y solamente leo, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, que es el verdaderamente justo. Entonces ya cambia la intención, ¿no? Puedo pecar, voy y le pido perdón y Él me defiende. Puedo cometer adulterio, voy con Él que es mi abogado y me defiende. No, estás mal. Por eso te vuelvo a repetir, hermano, no es el concepto que tú entiendas aquí en tu mente, es que dice la Biblia que se debe hacer. Y es en base a lo que dice la palabra del Señor que tú tomas tus decisiones. Lo último para los jóvenes de hoy. Todo varón y toda mujercita no logra entender en estos tiempos, hermano, que hay una edad para entrar en una relación sentimental. No lo acaban de entender. Tienen 15, 16, algunos hasta antes, ¿no? Yo, hermano, siempre te lo he dicho y te lo seguiré diciendo siempre. Si tú tienes hijos pequeños de primaria, no hagas esas tonterías que hacen los papás del mundo. ¿Qué niña te gusta? ¿Qué niño te gusta? No tienen edad, hermano. ¿Nunca has leído Cantar de los Cantares? Que no despiertes lo que no tienes que despertar hasta que sea el tiempo correcto. Secundaria no es para que los niños tengan novio, no es la secundaria una edad. Si tú eres padre cristiano, es una admonición. Si quieres hacer caso, bien, si no, asunto tuyo. ¿Okay? Pero no es una edad para tener un noviazgo. Preparatoria no es una edad para entrar en una relación sentimental. No estás preparado ni emocional ni física, mucho menos espiritual, ¿vale? Universidad no es una edad para ponerte de novio. Bueno, entonces, según usted, ¿cuándo? No, según yo. Pero
Eso lo dice mucha gente y hasta la ciencia. Después de los 25 años, hermano, cuando a lo mejor ya una persona ya terminó su carrera, a lo mejor ya está en su primer empleo, ¿sale? Ya es una mejor edad en donde puedes pensar mejor las cosas. Y a lo mejor una chica que tenga 25 años, que esté trabajando, diga, ¿y como para qué quiero ahorita una relación? ¿No? Y entonces a lo mejor llegue a los 30 y haya podido realizarse de otra manera y entonces entienda perfectamente el tipo de persona que Dios anhela que llegue a tu vida. Te explico rápidamente, hermano. Eso yo lo vi desde que tuve más o menos 16, 17 años. Y lo sé por experiencia propia. Cuando tú te enamoras a muy temprana edad, por eso se llama enamoramiento, pierdes todo sentido de la realidad. Esa persona no tiene ningún defecto. Es el más feo, es la más fea que tú puedas encontrar, pero para ti es la más bella o el más bello. ¿Sale? Esa persona llega a ser tan dañina en tu vida que te aísla de todo, tanto tú a él como ella a ti o al revés. ¿Sale? Te aísla de tus seres queridos, dejas todo por esa persona. Y al poco tiempo o al mucho tiempo esa relación se termina. Y lo único que dejó fue daños dentro de ti. Eso no es lo que Dios quiere. ¿Qué edad tenía Isaac cuando le fue llevada Rebeca? Más de 40 años más o menos. Andaba por los 30 esta Rebeca. Y te he dicho que esa mujer era trabajadora, ¿vale? Y aquel hombre pues tenía con qué mantenerla. Una edad de madurez, hermano. Una edad de madurez. ¿Ok? Tienes que leer la Biblia. ¿Qué dice entonces Dios acerca de los jóvenes, adolescentes, hasta antes de los 25, por así decirlo? Sírvele a Dios. El soltero se ocupa ¿de qué? De las cosas de Dios, de cómo agradar a su Señor. Las mujeres solteras se ocupan de las cosas de Dios y para conservarse puras. Nada de andarse ahí manoseando, nada de andar ahí teniendo sexo prematrimonial, ni mucho menos. Eso no está permitido en los cristianos. Bueno, ¿qué hace ahora? ¿Qué hacen ahora las jovencitas cristianas? Lo primero que se consiguen es un novio no cristiano. Ok, hermano, la palabra, y eso te lo quiero aclarar, cuando dice que no tienen comunión la luz con las tinieblas, no está hablando de noviazgo, ¿eh? Te lo aviso de una vez. Tienes que leer bien el texto. Nunca habla de relaciones sentimentales ese texto. Lo que dice es que si yo soy un pastor y hay un sacerdote, dice que él y yo no, ¿qué? No podemos tener comunión. ¿Por qué? Porque él piensa de una manera, yo pienso de otra. No hay comunión la luz con las tinieblas. No podemos caminar juntos en una idea espiritual. Porque la Biblia te dice una cosa que en la católica, ¿qué? No se respeta. Ellos tienen imágenes y adoran otro tipo de cuestiones. No hay comunión. Pero está implícito, yo te lo he explicado, que la Biblia tiene muchas cosas implícitas. Está implícito que una hija de Dios no tiene nada que ver con un hijo del diablo, ni un hijo de Dios con una hija del diablo. No hay nada en común. ¿Sale? Y entonces no entras en una relación. ¿Qué tienes que hacer entonces? Los papás, desde que nuestros hijos vienen en el vientre, debemos estar orando. ¿Por qué? Por quienes van a ser sus cónyuges el día de mañana. Desde que están en el vientre, desde que están chicos. Y cuando ya eres joven, tú empiezas a orar a Dios y a decirle: Señor, pon el tiempo correcto para que ese don que tú me has dado, que es el poder yo casarme y tener hijos, en el caso de una mujer, también en el de un hombre, pon el tiempo correcto, Señor, y para que sea la persona que también podamos agradar tu corazón. Podamos agradar tu corazón, te sirvamos a ti.
Dediquemos nuestra vida a ti. No estoy hablando de que tengan llamado de pastores. No estoy hablando, no malentiendas, hermano. Cuando dice que agrademos a ti es con nuestra manera de vivir, con lo que tú nos has permitido ser, sea que seamos profesionistas, sea que tengamos un negocio, sea lo que sea, que te agrademos, que seamos de bendición a ese lugar a donde tú nos llevarás y entonces contribuyamos. A eso me refiero, hermano. Si supongamos que tú eres maestra y te casas con un maestro, perfecto. Bueno, ahí en ese lugar donde Dios te ha puesto a trabajar, ahí da testimonio de que eres cristiano. Yo sé que no puedes ir contra el sistema, pero lo que sí puedes hacer, ¿ok?, es no ser partícipe del sistema. ¿Me explico? Tú como hijo de Dios puedes, lo dice el texto bíblico, cuando los caminos del hombre agradan a Dios, aún con sus enemigos lo hace estar bien. Tú como maestra vas con el director y dices, ¿sabe qué? Cuando viene esta celebración de muertos, yo no le voy a pedir a mis alumnos esto. Yo sé que la SEP lo manda por la cultura. Yo le voy a enseñar los temas que son con respecto a esto, pero no vamos a hacer o no vamos a participar. A mis alumnos yo no les voy a pedir que traigan ofrendas, de mucho menos. Vamos a hacer otro tipo de manualidad o de actividad para que ellos puedan comprender el concepto. Y si Dios está contigo, ¿qué crees? Te lo autorizan. Pero por eso se llama una vida de obediencia. Desde ahí glorificas a Dios, desde ese punto. Desde la economía que el Señor te da, bendices a la iglesia a la que pertenezcas, ¿sale? Pero con el don que Dios te da, ¿sale?, vas y le dices al pastor de esa iglesia, venimos como matrimonio. Si están casados, los dos tienen que servir. Somos maestros los dos. ¿En qué podemos ayudar? ¿Nos podrían apoyar con la enseñanza para niños? Una vez a la semana, el domingo. Y estás ejerciendo tus dones. Estás glorificando y no tienes que ser pastor. ¿Ya? Por eso, hermano, eso se hace desde la juventud. Pero tenemos a nuestras niñas y a nuestros jóvenes pensando en los mundanos. Mira, ellos sí se divierten, mira, van a fiestas. Mira, ellos sí toman, mira cómo se visten. Y uno aquí todo tiene pastor amargado que nos hace ir con blusas hasta acá. No lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano. ¿Se acuerdan lo que le dije de los límites? Porque ustedes son un pueblo santo, diferente a todos los demás. Te pregunto, hermano, ¿cómo se vería esto que yo me parara aquí a predicar así, sin playera? Y entonces, hermanos, iba atravesando Goliat por ahí, y con esta voz. Si estoy siendo claro, hermano, si Dios te arrancó de ahí, ¿por qué te quieres comportar así otra vez? ¿Qué parte de Romanos 12:2 no entendimos? No se conformen a la manera de pensar que tenían cuando no conocían de Cristo. Esa manera de pensar iba en contra de lo que Dios, ¿qué?, dice. Fíjate bien cómo fue que Cristo completó la misión de morir para Dios. La muerte de Cristo fue un sacrificio para Dios, pagó el precio por la violación de los pecadores a su ley santa. Tú y yo, todos los que estamos aquí, éramos transgresores de lo que Dios dice en su palabra. Y como Cristo murió y nosotros hemos creído en Jesucristo, es uno de los beneficios de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue un acto de sumisión a Dios. Él era exactamente igual al Padre desde la eternidad. Pero Dios dijo, hace falta un sustituto. Yo.
Y despojándose a sí mismo, vino en condición de hombre, y no solamente eso, sino se hizo siervo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es que cuando yo andaba en el mundo, hermano, no, yo era otro boleto, ¿no? A mí me conocían porque yo era acá el más rudo, el más esto, el más aquello. Sí, sí, pero ya no estás en el mundo, estás en Cristo. Ahora eres nada. Nada. Eres solamente un siervo. Y el texto dice, y el que quiera ser el mayor, sea el siervo de todos los demás. Bueno, eso es lo que en la iglesia cristiana, hermano, no se ha entendido. Ya llegué, hermanos, ¿no me van a poner una silla? ¿No me trae por favor unas palomitas, un refresco? ¿No puede poner aire acondicionado, pastor? Porque es que los ventiladores no son para mí. ¿Sí estoy siendo claro, hermano? No venimos a eso. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo apoyar? De lo que se trata, hermano, es de eso. La muerte de Cristo se ofreció en sustitución para Dios a favor de los pecadores. Y la muerte de Cristo fue para poner fin a la ira de Dios contra el pecado a favor de los elegidos. Como resultado, ya no hay condenación para los creyentes. Por último, la muerte de Cristo redimió a los creyentes para Dios. ¿Qué dice Hebreos 2:10? Perfeccionarse, ¿por qué, hermano? Por aflicciones. Las pruebas que estamos pasando ahorita, hermanos, ¿son para qué? ¿Para que estés triste? ¿O para que seamos perfeccionados? Eso que no te gusta, hermano, eso que te hace sentir mal, eso que hiere tu orgullo, es para que no reacciones como estás acostumbrado a reaccionar. Eso que te molesta, hermano, que se te diga en la iglesia. A los jóvenes no les gusta que les digas que no pueden tener novio o novia. ¿No les gusta eso? ¿No les gusta que les hables de compromiso, de servicio? ¿No les gusta eso? Ellos quieren que les digas, Cristo te ha hecho libre, haz lo que quieras. A los esposos no les gusta que Dios les hable y les diga que deben de reconciliarse, que deben de amarse, que deben de respetarse, que deben de caminar en santidad y ser ejemplo de sus hijos. A los hijos no les gusta que les diga el Señor que deben ser obedientes, que no importa que tengas la edad que tengas y que ganes millones, si vives bajo el techo de tus padres, debes honrarlos. No les gusta. Porque eso contraviene su orgullo. Bueno, pues eso es lo que te hace falta. Para que seamos perfeccionados en humildad, para que podamos ser transformados en nuestro interior, para que eso que no me gusta me haga entender que siempre estuve mal, que siempre viví equivocado y que la única verdad que existe es Jesucristo, y que su palabra es santa y que su palabra es verdad, y que no debería yo pedirle absolutamente nada porque todo me lo ha dado a través del perdón de mis pecados.
Reflexione sobre eso, hermano, mientras entonamos este canto.